Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. En el día de hoy tenemos una intención especial por la salud de Miosotti, que fue llevada al hospital por dolor de pecho y de cabeza. Y también hoy celebramos el cumpleaños de Heriberto Carrasquillo e Ivonne de Jesús. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas, dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión. Les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Felicidades, hermanos en el Espíritu Santo. En este gran día de Pentecostés, celebramos el comienzo y el significado de la Iglesia. Celebramos el aniversario del glorioso nacimiento de nuestra Iglesia. El mismo Cristo resucitado sopla su Espíritu sobre nosotros, asiste, dirige, anima y conduce a su Iglesia. Él es el que nos da la vida y fuerza para continuar la misión de Cristo. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán de esta sagrada liturgia.
y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muchas felicidades. Hoy es nuestro día, hoy es el día de la iglesia. Y gracias a Dios, ayer tuvimos una vigilia, ¿sabes lo que es la palabra? Espectacular. Estuvimos aquí desde las 7 de la noche hasta las 12:10 de la noche. Y nadie sintió el tiempo. El que no vino se lo perdió. Esta es la cuestión, o sea, y yo les pediría, si usted quiere, por supuesto, que hoy aproveche este día, que la tentación es quedarnos en el canto bonito, en la cosa. No, esto es una realidad. Sin el Espíritu Santo usted no puede. O sea, y eso es lo que hicimos ayer en la vigilia, hubieron lectura, fue una noche muy hermosa. La iglesia en este momento tiene una crisis, quizás una de las crisis más grandes de su historia. Por lo que ustedes saben, por lo que ustedes no saben, pero yo diría que la iglesia se encuentra en un momento que está como trabada. O sea, cuando una cosa se traba, que ni es para adelante ni es para atrás, la iglesia está trabada. Está trabada porque nosotros que somos la iglesia estamos trabados. ¿Quién aquí no tiene algún problema, algún acontecimiento, algún evento que te tiene trastornado? Nosotros somos nuestros peores enemigos y cada uno de nosotros hemos tenido, me acuerdo aquella charla de Eduardo, que por cierto dio un tema muy hermoso en el taller y también en el retiro. Y ustedes se acuerdan, los servidores de la parroquia, cuando nos habló de los condicionamientos. A mí esa reflexión de aquel día, creo que hace 3 años, así, a mí me ayudó mucho porque yo me di cuenta cómo uno se traba por los condicionamientos de la vida. O sea, mientras más años, más eventos, problemas, acontecimientos y que te condicionan. O sea, por ejemplo, a mí la muerte de mis padres me condicionaron. ¿Por qué? Porque ahora mismo cuando llega el verano, ¿cuál era mi verano? Mi mamá. Porque no es que yo fuera con ella, yo iba a hacer la compra y yo me di cuenta, o sea, que ella cuando ella muere, que mi verano era ella. Porque no es que fuéramos a ningún lado, es que yo veía la novela con ella, íbamos al mercado. Y claro, si con todo, si no le quiero decir así, pues después me mata, pero si alguien estaba o no estaba, no importaba. ¿Por qué? Porque ella estaba con mami. Cuando mami muere, de ahora en adelante ha condicionado todos mis veranos. Todos. Porque ella ya no está. Y usted no se da cuenta cuántas cosas en la vida nos condicionan. Y si el evento es horrible, por ejemplo, que se nos muere alguien que uno no lo esperaba, esa muerte repentina, un hijo, así de pronto, eso te va a condicionar. ¿Y qué sucede? Si eres varón, especialmente los varones, nosotros lo que hacemos es tragamos y nos cerramos. No me salió esto como yo quería, mi mujer me dejó, mi hijo no sé cuánto, está en droga, no sé qué. Entonces, en vez de uno exteriorizar, de sanar, te cierras. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra proyección en el mundo no es positiva, sino es negativa. Hay gente que va a la iglesia y tiene una cara que parece que encontró el cadáver y lo está velando. Porque es una cara de limón viejo sin jugo que no es horrible. O sea, es una cosa que tú ves, en vez de tú decir, ay, mira, ahí viene un cristiano, ayuda, no, sales corriendo porque crees que te va a pegar. Hay gente, no sé si ustedes, hay gente que cuando usted lo ve, usted cree que lo va a morder. Entonces, y es el pitbull. Son cristianos pitbull. ¿Ves? No son chihuahuitas, no. Y yo no creo, ¿verdad? En mi experiencia, yo he conocido gente mala y perversa, desgraciadamente, pero son un grupito, los puedo contar con los dedos de la mano. Pero yo creo que la gente no es mala, pero a la mayoría de nosotros estamos muy condicionados y estamos trabados. Si nosotros estamos trabados, la iglesia está trabada porque nosotros somos la iglesia. Y hoy
Pentecostés. ¿Y qué hace el día de Pentecostés? Nosotros no es que recordemos un acontecimiento, que ese es el error. Nosotros estamos reviviendo el acontecimiento. Si usted lo pide, le pasa lo mismo que pasó hace 2000 y pico de años. Que es lo que hicimos anoche. Tuvimos una noche espectacular. ¿Por qué? Porque si usted lo pide y usted está dispuesto a recibirlo como se debe de recibir, usted lo tiene. Claro, yo no puedo decir, Espíritu Santo ven, y cuando empieza a venir, le pongo, no, que yo no puedo, que no sé cuánto. Entonces, porque si el Espíritu Santo, que es Dios, viene a mi vida cambia. Y ahí entonces viene la sanación, ahí viene la curación, ahí viene la paz. Todos esos dones del Espíritu vienen cuando usted tiene este acontecimiento, que la iglesia no lo está teniendo. La gente va a misa el domingo, pero fíjese, y si usted es sincero, dice, oye, pero ven acá, todos los años viene la cuaresma y no sé cuál, y yo no cambio. Y si usted no me cree a mí, pregunte a la gente que vive con usted. Entonces usted tiene que llegar a dos conclusiones. O todo esto era como decía la Lupe, lo tuyo es teatro, un puro teatro. O hay algo aquí que yo tengo trabado para que lo que debe de suceder aquí no suceda. Y hoy yo los invito a que usted abra su corazón, abra su mente, déjese ir, busque la manera de que la acción del Espíritu sea una realidad. Que no conformemos nuestra vida cristiana. Hay gente como que todo lo tiene, o sea, hasta gente que se siente en el mismo banco todos los domingos, o sea, no abre, no se deja ir, no deja que el Espíritu fluya. Entonces son esas cosas que si canto aquí, no canto allá, que si hago esto, no hago lo otro, que si serví misa ahora no. Cuando usted está en los verbos, escúchese, grábese. Cuando uno está en ese julepe, el Espíritu Santo no está. ¿Por qué? Porque humanamente, cuando nosotros estamos haciendo algo que nos gusta, a nosotros ni nos importa el tiempo. Piénselo. Si usted está con alguien que a usted le cae bien. El otro día, por cierto, estaba con Cali. Estábamos Cali, estaba Manesa, estaba creo que Damali también. Y empezamos a hablar de Cenicienta. Estábamos todo el mundo embollado. Y la cuestión, y de pronto, yo hago así, ¿verdad? Digo, son las 2:04 de la mañana. No nos dimos cuenta. Porque estábamos hablando de algo que nos gusta, estábamos todos que éramos músicos y teatristas y cosas, no nos dimos cuenta. Es como las mujeres cuando van a las tiendas. Los hombres creemos que empezó el infierno aquí en la tierra. Porque tú ves que, yo no puedo, yo voy con mi hermana, y digo, hoy no es cuaresma, pero voy a hacer penitencia, pero porque tú las ves que porque yo siempre compro lo mismo, y dejo con mis zapatos, mire, esto, 8:30, ya. Pero ella cogen el zapato, no sirve, pues vamos allá. Son mujeres que van, ¿verdad? Y no importa, o sea, igual que nosotros vamos al supermercado, yo me acuerdo de ir con mi mamá, y mi mamá decía, mañana vamos al supermercado a hacer la compra. Eso tomaba horas. ¿Por qué? Porque ella iba y cogía unas papas, decía, no, esta papa no está buena. A mí me parecían que todas eran iguales, pero no, ella dice, pero de verdad, entonces dice, mira, no ves que está golpeada, entonces vamos para acá. Era todo un ritual, pero ¿saben qué? Mi mamá nunca compró nada podrido. Yo sí. Porque como a mí me parece que todo es igual y yo voy a coger, pero claro, y ella tomaba su tiempo. Ese apurillo que nosotros siempre tenemos con las cosas de Dios significa que nosotros no estamos en Dios. Porque para Dios no hay tiempo. Dios no tiene reloj, señores. Dios no tiene tiempo. Dios vive en la eternidad. Y cuando usted está en el Espíritu Santo, usted sabe dónde usted está. En la eternidad. Se llama el tiempo Kyrios. Yo lo decía anoche. En el Kyrios. Hay dos tipos de tiempo. El Cronos, que es el relojito ese, se llama cronómetro. Nosotros tenemos el Cronos. Dios no está en el Cronos, Dios está en el Kyrios, el tiempo del Señor. Kyrios significa en griego señorío. Dios está en su señorío. En el cielo no hay tiempo. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro, porque el cielo es una presencia de Dios. Y cuando usted está en Dios,
usted empieza a subir a ese. Por eso escribió Larrañaga el libro Sube conmigo, sube. Nosotros estamos viviendo en la tierra. Se llama vivir carnalmente, las pasiones. Fíjate que todo el mundo está en eso. Comer, la cuestión, todo es tierra, todo es carne. Entonces, claro, por eso estamos, que no tenemos paz, que estamos con lo mismo, que empezamos las cosas, porque no hemos subido a Dios. El Espíritu Santo te eleva. Él es el que hace así y te eleva. Y claro, fíjate que cuando canonizan a una persona es muy bonito, dice, ha sido elevado a los altares. Es decir, cuando se canoniza una persona, lo suben, o sea, lo suben a los altares. Es decir, no lo bajaron, lo suben, subimos. Y vamos tomando conciencia de muchas cosas. Una de las cosas que voy a hablar con Fray Balo, pues me tiene muy preocupado. Este año no es ese retiro, que aquello fue un